en directo desde el Perú a uno de los protagonistas de esta noticia. Él es José Cueto, congresista de la República. Congresista, bienvenido a estas pantallas. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. A tus órdenes. Bueno, empecemos analizando qué está pasando en el recinto del Congreso. ¿Por qué se decidió postergar lo que era esta sesión para tratar un tema tan delicado como postergar las elecciones? Mira, desgraciadamente tengo que comunicarte que hemos tenido una comisión de Constitución que ha sido totalmente ineficiente para poder trabajar temas tan importantes como algunos cambios que se requieren antes de ir a cualquier tipo de adelanto de elecciones. Que dicho sea de paso, nosotros, mi bancada, no está de acuerdo ni para 23 ni para 24, porque existe un mandato constitucional que no solo nos obliga a respetarlo, sino a no interferir, y menos cuando hay un grupo reducido que usa la violencia para tratar de marcar la agenda del país. Ustedes han visto en algunos videos que han estado pasando, donde hay un grupo, porque siempre es un grupo, que les encanta enfrentarse a las fuerzas del orden. Nosotros no estamos en contra de las marchas, mientras estas sean pacíficas, mientras no amenacen a otros que no desean que les quiten su puesto de trabajo o les incendien su puesto de comida, o que menos estos vándalos delincuentes cometan actos de terrorismo, como intentar dañar los aeropuertos, quemar puestos de la fiscalía o comisarías. Esas cosas no son las mal llamadas protestas pacíficas. Siempre se meten estos grupitos que están buscando justamente los muertos que ya hay, y que en adición a ello, la plataforma que llevan no es una plataforma social, es una plataforma política, porque lo que piden es que renuncie el actual presidente, que se cierre el Congreso, que se haga asamblea constituyente y una serie de cosas más. Todas son de plataforma política que se deben resolver en el ámbito político, o sea, en el Parlamento. Pero no están de acuerdo conmigo. Entonces siempre se arrogan la palabra que el pueblo, que las calles que piden. Mucha gente sale, movido por estos colectivos, a marchar. Y está bien que marchen, pero ello no tiene que significar que destrocen la propiedad pública, privada, que busquen de todas maneras enfrentarse a las fuerzas del orden, poniéndose ellos mismos en riesgo de que la violencia siempre tiene que ser respondida en la medida de las posibilidades por quienes tenemos el uso legal del empleo de la fuerza, que son las fuerzas del orden. Y eso lo saben. Entonces asusan a la gente, los siguen empujando. Realmente que ya cada día estamos descubriendo a más gente pagada, injerencia extranjera, ¿no? Buscando temas que van en contra de lo que ordena la Constitución. Entonces, discúlpeme que le interrumpa, pero esto que usted está mencionando aquí es gravísimo. Es intervenciones de otros sectores, no solamente políticos, sino de otros países en la política interna del Perú, organizaciones pagadas. ¿Qué información tiene acerca de esto? Bueno, ustedes han visto, por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo, las intervenciones que no de ahora, de hace mucho tiempo tiene el señor Evo Morales con su famosa región Aymara, Patria Grande, que viene de todo este ámbito del castrochavismo. Y hemos visto las últimas injerencias que han tenido algunos presidentes en la CELAC, el señor Petro, el señor López Obrador, el mismo señor Arce de Bolivia, que es un personaje muy ligado y creo que responde más a Evo Morales que a su país, el señor de Argentina. Todas estas injerencias que han merecido un rechazo desde la Cancillería del Perú, nosotros hemos visto a gente, sobre todo del ámbito, y ni hablar del señor Maduro,
hemos visto a gente de nacionalidad tanto boliviana, tanto venezolana, ¿no? Y no que otro de otros países, en las marchas. Y las direcciones de inteligencia nuestra y sobre todo los entes policiales, en algunos casos, han capturado a algunos de estos asusadores, a esta gente que no tiene nada que hacer en nuestro país. Y no solo eso, hace poco, ayer o anteayer, la policía ha capturado a una persona de nacionalidad boliviana, ¿no? Con dinero y materiales de apoyo a estos grupitos que se manejan y se introducen dentro de las marchas, que puede ser muy loables, que traten de resarcir las brechas sociales, que es verdad que existen. Pero lo que nadie les dice, sobre todo a la gente que está en estas zonas, es que son sus gobernadores, elegidos por ellos, no de ahora, de muchos años atrás, quienes reciben millones, miles de millones de soles, producto, ¿no?, del canon, sobre canon, regalías, dinero que estos gobernadores se han encargado de malversar o robar, y en el peor de los casos todavía han tenido la osadía de regresar al gobierno central gran parte de este dinero, y con ello han evitado o no han realizado sus principales trabajos en su región: salud, educación, infraestructura, nada. Se han dedicado a robarse dinero y encima pagando a mucha prensa para que todas las necesidades, la falta de gobierno, la falta de recursos sean endilgados o al gobierno central, ¿no?, o al Congreso, cuando son ellos los que tienen los recursos y son ellos los que, elegidos desgraciadamente mal por nuestra misma ciudadanía, se encargan de hacer su agosto, como decimos acá, con ese dinero, y se olvidan de su propia población. Congresista, hay algo que podemos ver en estas manifestaciones, y si nos devolvemos un poco en la historia, Perú ya ha tenido 5 mandatarios, alrededor de 5 presidentes en 5 años. Esto refleja una inestabilidad no solamente política, institucional, sino también social. ¿Usted cree que existe algún tipo de riesgo de una rebelión civil que termine en una suerte de anarquía en el país del Perú? Bueno, eso es lo que buscan los radicales, pues. Ese es el trabajo que han venido haciendo durante muchos años. Desde la época del terrorismo, que tuvimos ahí casi 20 años de lucha y se les venció militarmente, el terrorismo, el Sendero Luminoso, se encargó de entrar, siguiendo las órdenes de su máximo líder, el genocida Abimel Guzmán, dentro de este recodo en el camino que él llamó, entrar en 2 grandes campos, y lo han hecho muy bien, dicho sea de paso: el campo educativo y el campo cultural. Por eso que hoy estamos muchos en una batalla cultural, porque los gobiernos diferentes que sucedieron después del año 2000 no se preocuparon de ello. Dejaron que todas estas huestes manejadas por Sendero, por los terroristas, por los comunistas, neocomunistas, como le quieras llamar, que fueron introduciendo en estos 2 campos y fueron cambiando la narrativa de la historia, creando su propia narrativa. Y los resultados los tenemos a vista. Claro. Y esto no es un tema, mira, no es solamente en el Perú. Esto mismo se ha vivido en los diferentes ámbitos de Latinoamérica. Este eje de la maldad, digamos, del castrochavismo, con su bandera del socialismo del siglo XXI, ya se ha paseado por Ecuador, ya se ha paseado por Colombia, ya se ha paseado por Chile, Argentina, ahora ha vuelto a regresar el señor Lula de Brasil con su foro de Sao Paulo, y ni que hablar de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Este es el eje, y han trasladado estas manifestaciones, como le quieren hacer ver ellos, en su narrativa comunista, al Perú. Y hoy el centro de batalla está en el Perú. La gran diferencia con los demás países es que hemos luchado nosotros ya
muchos años de terrorismo, y la gente no se deja engañar más, ya está reaccionando. Ayer, anteayer, una turba, unos manifestantes, con un grupo siempre radical metido ahí, trataron de tomar el aeropuerto internacional que está en el Callao y se trataron de meter a este distrito populoso que es el Callao, y fue la misma población, esa población que tanto se arrogan, que es la calle y que quiere, esa es la población que se les puso delante y los expulsaron. Y así como ellos, hay muchos otros lugares donde la misma población se está encargando de enfrentarse. Y esto te puede dar una idea de que si el gobierno no se termina de poner firme y pone orden en el país, estaríamos a punto de entrar en una guerra civil que nadie quiere. Así es. Congresista José Cueto, una pregunta muy breve antes de despedirlo y agradecerle, por supuesto, por estos minutos de su tiempo. ¿Usted ha temido por su vida en este proceso? A ver, yo vengo de una formación militar. Yo he luchado contra el terrorismo. Yo he tenido ataques a mi vida y he tenido que acostumbrarme a tener no solamente protección personal, sino a tener que enseñar a mi familia a protegerse. Y si te refieres ahora a esta condición de congresista, donde nosotros somos abiertamente enemigos de todo esto que significa evitar que el país caiga nuevamente en las garras del terrorismo, sí he recibido varias llamadas, no solo yo, mi familia. Han ido un grupo a mi casa hace tiempo atrás y sé que estoy por lo menos en la lista negra de muchos de ellos, ¿no? Es lo que nos toca vivir y hay que saberlo enfrentar. Congresista José Cueto, en directo desde la República del Perú, muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Un cordial abrazo desde Colombia.